Cuando yo era niño, ¿cuántos bautistas hay aquí? Bueno, desafortunadamente nosotros en la iglesia pentecostales no aprovechamos muchas de las doctrinas bautistas. Tal vez los bautistas no, pero uno de los conceptos tan extraños era que quisiera que yo hubiera sido bautista cuando niño, porque yo me convertía cada domingo, por si acaso. Si había cometido un pecado y Cristo venía, y era casi automático así. Entonces voy a escribir un libro, el Dios del por si acaso. Y muchas veces nosotros hacemos cosas por si acaso. Hay un poster que look busy, Jesus is coming. Pero mi padre siempre iba y le decían, viene Peterson, viene Peterson. Y como mi papá, como noruego, no tomaba café con azúcar, y el cubano no toma café sin azúcar. Entonces tenía que colar café especial para mi papá. Entonces eso me está recordando porque no había... Bueno, ¿qué tiene eso que ver con nada? Nada, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? De aquí a un mes o 2 meses se van a olvidar de algunos de los conceptos que yo estoy enseñando aquí. Pero se van a recordar del gringo misionero en Cuba que tomaba café sin azúcar. Sí. Es como nuestras mentes funcionan. Nos recordamos las historias. Y hay una iglesia en Miami de un apóstol. Ese es otro tema. Mejor no me meto en eso. ¿Quieren escuchar mi opinión sobre apóstoles? ¿Ah? Yo creo en apóstoles, yo creo en el ministerio de apóstoles, creo en el ministerio de profetas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hay un conocimiento cierto acerca de qué es un apóstol. Hay que ver el contexto bíblico. La palabra apóstol no existía en el griego, en el mundo hebraico. Cuando Cristo estableció su iglesia, estableció ciertos conceptos acerca de la iglesia, y uno era la extensión de la iglesia. Tenemos que extender la obra misionera. Eso no existía antes. ¿Qué ocurre? Si vamos a enviar misioneros, ¿quiénes van a ser los misioneros? En el mundo de los griegos existe un concepto que podemos tomar. Estoy imaginando cómo ellos se sentaron. Vamos a ver, hay un concepto, los griegos tienen apóstoles. Podemos usar ese término en el contexto de la iglesia. Perfecto. ¿Qué es un apóstol? Apóstol es uno que es enviado con un mensaje, ¿cierto? Y eso me lo enseñaron desde niño, en la escuela dominical, me lo enseñaron en el instituto bíblico, en el seminario. Pero nadie nunca, es doble negativo, nadie nunca me explicó quiénes eran los apóstoles. Me dicen qué eran, pero quiénes eran. ¿Quién era el apóstol? El apóstol era el soldado más raso, Private E1, que mandaban a la frente con un mensaje. ¿Por qué el apóstol siempre tenía que ser el menor? Si muere en el camino, lo matan, no importa, mandamos otro. Por eso Pablo dice, yo soy el menor de todos, porque eso tiene que ver. Y hoy día, si alguien viene y me dice que es apóstol, yo lo creo, yo soy, ok, good, you're an apostle, fantastic. Pero no en la forma que se ponen como el más importante en todo el mundo. En Miami llega un anuncio que viene el apóstol y ¿sabe qué se está anunciando? Se está anunciando la llegada del apóstol, no el mensaje. El mensajero ha llegado a ser más importante que el mensaje. No, it's very easy. No se necesita un gran teólogo para explicar eso. Si alguien me dice, ok, yo no estoy en contra de apóstol. Yo no estoy en contra de profetas. Es más, déjame un tema más. Y déjame decir por qué no estoy en contra de apóstoles y profetas. Porque si yo estuviera en contra de profetas y apóstoles, tendría que estar en contra de pastores. Exactamente.
¿Por qué? Por esa razón. En la Biblia, estos 5 ministerios no son títulos, son funciones. Son funciones. Pablo dice, yo Pablo, apóstol del Señor. Por eso yo no hablo del apóstol Pablo. Yo de Pablo en la carta de Pablo, no Pablo el apóstol. Porque, ¿para qué el título? Yo no creo en título. A mí nadie me llama doctor. Rehúso que nadie me llame doctor. ¿Por qué? Porque títulos en la iglesia crean barreras. En el instituto bíblico todo era doctor, doctor, doctor. Se ponían títulos los profesores del instituto bíblico. Llegué a la universidad secular, la Universidad de Oregon. Y eran doctores, pero no estamos hablando de doctores, doctores de doctores, que escribían los libros. Mis profesores eran los que escribían los libros de textos que se usan en las otras universidades. Y ellos se llamaban Harry. No era Dr. Walker, era Harry. Era Dan. Yo aprendí algo en la universidad secular, que nosotros en la iglesia, si yo te llamo hermano, hermana, inmediatamente hay una barrera. ¿Cómo te llamas? Erika. Si yo digo, hola Erika, ¿cómo te llamas? Ya hay una señal que hay una amistad. Pero siempre que usamos, hola hermano, hay una distancia. Hay una distancia. Y si usamos títulos en la iglesia, estamos creando barreras. Barreras. En vez de conocernos como en los grupos pequeños, en vez de conocernos mejor, con títulos creamos barreras, distancia. Tú eres más importante, yo soy menos importante, etcétera, etcétera. Olvidemos de títulos en la iglesia. No, you do what you want, pero es mi punto de vista. Ay, me cambié bastante de tema aquí, ¿verdad? Pero sabe por qué. ¿Sabe por qué yo vengo a esas conclusiones? Porque desde temprano yo empecé a investigar. ¿Le puedo contar otra historia? No. Okay, yeah, 45, wow, okay. Las preguntas, las parábolas. Las preguntas son como lo que abren la ventana a nuestra enseñanza. Las parábolas son como, las historias son como un puente o un túnel, depende si está en New Jersey. Es como el puente para donde queremos llegar. ¿Y dónde queremos llegar? ¿A la tierra prometida? We want to get to the promised land. Como la maestra que le dijo a su clase, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos levantaron la mano menos Juanito en la esquina. Juanito, ¿no quiere ir al cielo? Sí, pero yo pensaba que estaba preparando un grupo para ir ahora. Todos queremos ir al cielo, but not just yet. La tercera parte de estar en la escuela con Jesús, las promesas. ¿Recuerda? Las promesas del Señor mías son. Ya no se cantan himnos, ¿verdad? Eso me hace falta. Los jóvenes hoy día, ¿qué? What's that? Un himno, ¿qué es? Ni saben lo que es un himno, mucho menos qué son, es conocer los himnos. El número 53, amén. Todos ya se lo sabían. ¿Quién sabe cuál es el número 53? En la cruz, es el número 53. ¿Sí? El número 49. Yo quiero trabajar por eso. Ok, well, ya estoy mostrando mi edad, ¿verdad? El otro día me fui a recortar el pelo y me dieron el descuento si yo tenía que pedirlo. Eso ya está mal, eso está mal. La tercera parte de la trilogía en la escuela con Jesús, las promesas. Aquí hay para que ayudarles a recordar, P de preguntas, P de parábolas y P de promesas. Las promesas es donde actualizamos, ahí es donde realmente crecemos espiritual, ahí es donde vemos la aceptación. ¿Cuáles son las promesas de Jesús? Comienza con las bienaventuranzas. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Bienaventurados pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Si terminamos de leer la Biblia ahí mismo,
podríamos tener para toda la vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, hablando de apóstoles. Lo que no terminé de decir, los títulos son funciones, pastor. Entonces, si apóstol no es un título, profeta, ¿cuántos son evangelistas? Uno no dice, hola evangelista, hola, ¿cómo está? No, es decir, no es como un título. ¿Cómo se llegó a poner el título de pastor? Porque pastor no era una función en la Biblia. Las funciones, no era una posición, era una función de pastorear. Pastor es uno que cuida, es una función. Los títulos en el Nuevo Testamento eran ¿qué? Obispo, presbítero, diácono, anciano. Pastor no era un título. Perdonen los pastores brasileños que si uno no le llama pastor a veces se ofenden. Sí, es cierto. Hay pastores que si uno no le dice pastor se ofenden. La forma de correcto es decir, ahora viene nuestro pastor para dar su mensaje. Eso está correcto porque está hablando de su función como pastor, el que cuida. Entonces sería, hola pastor. Eso no es correcto porque ese es un título que no corresponde. No es un título, es una función. Entonces, ¿cómo en la iglesia se llegó a llamar